Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener en la página a la maestra Janet Pren, quien tiene una maestría en psicoterapia humanista y que hoy nos va a hablar del enfoque humanista y nos va a explicar un poquito más de qué se trata, quiénes fueron sus fundadores, cuáles son las características principales de este enfoque y pues qué es lo que busca esta psicoterapia. Hola, Buenas maestra. tardes. Buenas Hola, tardes. Cas. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Lista para escuchar tus chistes. Hoy no habrá chistes. Oh, está bien. Formalidad Va ante a ser, todo. va a ser muy Buenas serio. tardes. Pues, No creo que se pueda con nosotras. pues bienvenida maestra. Nos da mucho Gracias. gusto que nos acompañe el día de hoy y que nos hable de este enfoque tan padre que pues tiene bastantes cualidades y bastantes cosas que como humanos nos ha ido fortaleciendo las personas que hemos estudiado este enfoque. Y pues adelante, preséntese y díganos. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy licenciada en Psicología Educativa y tengo una formación en psicoterapia humanista. Soy psicoterapeuta con el enfoque humanista. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es básicamente de este enfoque, ¿no? Del humanismo. Que si yo pudiera resumir el humanismo en una sola frase, sería ver el potencial del otro, ¿no? Ver y aceptar a la otra persona con su potencial, así, tal cual, ¿no? El cómo el ser humano, nos dice Roger, si no me equivoco, que el ser humano tiene tiene una capacidad innata para desarrollarse y una capacidad innata creativa. Entonces, con el humanismo eso trata, de aceptar a la persona y de ver lo mejor de las personas e ir trabajando con él. Solamente que no todos pueden ver su propia capacidad. Para ello las terapias. Sí, claro, y algo de que nos habla este enfoque es hacernos totalmente responsables de nosotros mismos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. A diferencia de otras ramas de la psicología, el humanismo, un fundamento principal es que la persona se haga responsable de su propio proceso. O sea, el terapeuta es el acompañante. Yo como terapeuta, como psicoterapeuta, lo que voy a hacer es acompañar al individuo. Yo voy a acompañar al cliente en este proceso. A lo mejor voy a reflejarle algunas cosas, pero al final el avance que tenga únicamente es responsabilidad de él y más que su responsabilidad, yo creo que es como la toma de conciencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que la conciencia no es solamente algo que lo tienes o no lo tienes, todos tenemos conciencia. Simplemente el nivel de conciencia cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y esto es continuo. Conforme vamos aprendiendo, conforme vamos aceptando, nuestra conciencia se va ampliando. Y es lo que busca con esta responsabilidad, que generemos mayor conciencia de nosotros mismos. Incluso es todos los enfoques de el cual utiliza la psicología para dar psicoterapia son totalmente diferentes. Tenemos al cognitivo conductual, que es lo más Maravilloso alejado, también. y claro, y el hecho de Claro. que terapeutas no como que concuerden en algunos puntos con otros enfoques, pero al final del día algo que siempre como que hay que tener en cuenta, y creo que nos los repitieron mucho en la universidad, el hecho de no casarse solo con un enfoque, sino que explorar más enfoques y saber cuál es, no el mejor, sino que tal vez el que nos brinda más herramientas y tal vez el que se nos adapte a nosotros mismos, porque igual si queremos ser psicoterapeutas en algún punto o queremos ser psicólogos generales, pues es totalmente la necesidad de cada quien, ¿no? Pero sí el hecho de estar con este enfoque
y ver que al final del día la mayoría de las cosas es tener una responsabilidad tremenda y el saber que pues esto, yo creo que el pilar fundamental es esto, ¿no? El conocerse primero a nosotros mismos y para luego brindarle la mejor atención al cliente. Y ahí es algo que le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en psicoterapia humanista se les llama clientes y no pacientes? Sí, antes de responderte esto, yo le agregaría, es conocernos y aceptarnos. Eso es importante. Para que nosotros podamos acompañar a otro, primero tengo que conocerme y aceptarme tal cual soy, porque entonces no va a ser genuino y no hay que perder de vista que es algo que nos pide mucho la psicoterapia o el humanismo. Tú como acompañante ser genuino. Entonces, ¿por qué le llamamos cliente y no paciente en comparación a otros? Porque la palabra paciente es de estar quieto, es de ser pasivo. Básicamente, el que te acompaña te da las cosas y tú tienes que hacer y tienes que ir resolviendo, ¿no? Tu terapeuta es el que va a ir resolviendo prácticamente y tú haces lo que te dice, ¿no? Tomando un poquito el ejemplo que usabas del cognitivo conductual, esta es una terapia directiva. O sea, cuando tú vayas, y esta es maravillosa, por ejemplo, para trabajar adicciones. Cuando tú trabajas adicciones y cuando tú estás trabajando con esta herramienta, tienes que decirle tal cual qué tiene que hacer. Y el paciente, eso va a ser lo que tú le dices. En cambio, en el humanismo lo vemos como un cliente porque le estamos ofreciendo un servicio y la responsabilidad es igual. Yo le puedo ir reflejando cosas, pero al final él decide si está de acuerdo, si se siente cómodo, si es algo que le gusta, y hay que tener en cuenta el famoso darse cuenta, ¿no? Para nosotros. Es insight que a lo mejor en la cognitivo-conductual no importa de lo que te das cuenta, importa lo que tienes que hacer. Y en el Sino las humanismo, conductas, claro. exacto. Y en el humanismo, el cliente es el que se da cuenta de las cosas. Con las cosas que tú le vas reflejando, es cuando esta conciencia que te decía se va ampliando. Y por eso es cliente, porque él es fundamental y juega un papel muchísimo, muy importante. Recuerda, o bueno, para mí, y se los había compartido ustedes en clases y siempre lo comparto en clases, ¿no? Para mí, un encuentro terapéutico humanista es el encuentro de dos expertos. Uno, como terapeuta, es experto en técnicas, en reflejar, en comunicación. El otro es experto en su vida y no hay que perder de vista eso. Entonces, Sí, ahí la diferencia. claro, y esto es bien importante, ¿no? El conocerse, porque tal vez algunas personas digan, wow, porque, claro, no se los decimos totalmente a la persona en cuanto llega, ¿no? Pero nos referimos al hecho de que, ok, es la explicación de el por qué dar un servicio y el hacer que el cliente se sienta cómodo consigo mismo. Y creo que aquí lo que tiene esta psicoterapia es que se le da el hecho de decir al cliente qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, cómo está, cómo llevamos este proceso, quieres cambiar algo de esto. Y yo creo que eso es algo importante, ¿no? Sí, es que realmente la magia inicia y todo este respeto inicia desde el momento que entra al consultorio, ¿no? Desde el momento que tú le dices, donde guste sentarte, ponte cómodo. Desde ahí estás respetando sus decisiones. Puede parecer muy simple, puede parecer muy sencillo, pero estamos respetando. A diferencia de cuando vas a otro tipo de consultorio, por ejemplo, cuando vas con un doctor, un médico, el médico te dice, toma asiento y te señala, o sea, es comunicación no verbal, te señala dónde hacerlo. Entonces, pues no hay elección, te dice. En cambio ahí no, te respeto. Y parte de este respeto es respetar las decisiones que tú vas a tomar o que tú vas tomando. Con el hecho de llegar a la terapia, por ejemplo, igual.
Y yo creo que también algo importante es de ir a terapia, es el hecho de que si quieres cambiar algunas conductas o incluso si la persona no llega al insight y se le puede decir, si no te sientes cómodo, si no estás preparado para hacer este cambio, incluso ahí se le puede decir, o sea, no importa, es tu proceso y está bien. Claro, no es que no importe, sí importa, claro que sí importa, importa mucho, porque a veces sí se dan cuenta, quizá lo que no están listos es para actuar. Hay que tener en cuenta el ciclo de la experiencia, ¿no? Es como que vamos tomando, lo pensamos, lo sentimos, y entonces ya cuando esto se va ajustando, sigue el actuar. Y muchas veces eso es lo que nos da mucho miedo, eso es lo que detiene el actuar, lo que tienes que hacer en consecuencia. Entonces es ahí donde le decimos, no es que no importe, pero es tu decisión. Tú sabes cuándo vas a estar listo. Si en este momento no estás listo para actuar en consecuencia en ello, solamente estate consciente de que ahí está y de que en algún momento lo vas a tener que enfrentar y tú decides cuándo es ese amor. Y eso es lo que pues difiere en otros enfoques, ¿no? El hecho de que de este enfoque se centra más en la persona e incluso hay un autor reconocido que es Carl Rogers y el hecho de cómo se centra en la persona y cómo cambia todos eh, pues esta parte de la psicología tradicional que con diferentes autores y distintas teorías, incluso aquí también, pues en este enfoque está Maslow con su teoría de la autorrealización, que es sumamente importante y que yo creo que esa es una utopía que todos en algún momento lleguemos a la autorrealización, ¿no? Claro, la terapia centrada en el cliente, que es la que nos propone Rogers, va de la mano justamente en buscar la autorrealización que nos propone Maslow. Te decía hace un momento, Rogers nos dice que el ser humano tiene esta capacidad innata y no solamente la capacidad, sino es un instinto de desarrollarnos, es un instinto constante de buscar estar bien. Y a veces no sabemos, no lo encontramos, no encontramos ese bienestar, esa estabilidad. Entonces, la terapia centrada en el cliente se caracteriza principalmente en reconocer al cliente como un ser único, que tiene muchas potencialidades. Es un ser creativo, es subjetivo, hay que tener en cuenta que es subjetivo, porque lo que es bello para mí no es bello para él, lo que es bueno para mí no es bueno para él. Entonces hay que aceptar esto. Es un ser que es libre. Y muchas veces cuando llegan las personas a terapia, o incluso aunque no lleguen a terapia, hay muchas personas que no se viven libres, que no se sienten libres y no se saben libres. Entonces, todo eso es lo que se va rescatando en esta terapia, centrada en el cliente. Es irle reflejando todo esto que tiene, todas estas maravillas que tiene, porque estamos tan acostumbrados, vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad donde usualmente lo que nos señala es todo lo que hacemos mal, ¿no? Todas las cosas para las que no servimos. Y entonces, nosotros en terapia lo que hacemos es reflejarle y reconocerle todas esas cosas buenas que hace, que ha hecho y que puede hacer, ¿no? Porque el simple hecho de seguir vivo, el simple hecho de vivir como vive, no importa las condiciones, el simple hecho de vivir, eso ya es ganancia. Eso ya es, yo creo, una fortaleza que no se la reconocen, porque damos por hecho que todos vivimos y en realidad muchos están sobreviviendo nada más, no están vivos, porque vivir es sentirte libre, es disfrutar de las cosas más simples que pueden haber. Y muchos solo sobreviven. Y qué bueno, Solo perdón que le interrumpa, no. pero yo creo que es un punto importante, ¿no? La diferencia entre sobrevivir y vivir. El hecho de solo estar como pasan las horas, pasan y pasan y pasan, y no saber qué hacer con tu tiempo, tal vez sí saber,
pero en otras cosas estás divagando y estás haciendo mil cosas que para ti tal vez no tienen importancia, pero por el hecho de no defraudar a las otras personas o el hecho de cumplir con un estereotipo que Con llenar te expectativas. social, exacto, y toda esta parte versus el vivir. Entonces, yo creo que eso es algo importante que todos debemos de tener en cuenta. Yo, yo creo que sí, aquí sí aplicaría, yo creo, el deber. Te iba a cuestionar, Ok. pero creo que aquí sí aplicaría, yo creo que sí Sí, aplicaría total. el deber o el tener. Es importante, es muy importante porque es lo que da sentido a la vida. Cuando nosotros nos la pasamos llenando expectativas o cubriendo las expectativas de los otros, yo creo que ahí no aprendemos a conocernos. Somos lo que nos han dicho que tenemos que ser. Hacemos lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Y entonces, eso no habla de mí, eso no habla de Janet, habla de lo que mi mamá me dijo a lo mejor. Habla de lo que me enseñaron para que soy buena, ¿no? Y me lo pudieron haber enseñado mis padres, mis maestros, mis parejas, todas las personas que me rodearon, pero eso no habla de mí. Entonces, cuando yo voy cubriendo estas expectativas, yo lo veo como que estemos en un río y que deja ahí flotar, que la corriente nos lleve. Y entonces ni siquiera sabemos a dónde vamos, ni siquiera sabemos para qué estamos en ese río. Y ahí se pierde muchas veces el sentido de la vida y puede traer otras consecuencias peores. Y eso es lo que pasa cuando sobrevivimos. Perdemos el sentido de la vida, perdemos el sentido de nuestra propia existencia. Hay que tener en cuenta que uno de los fundamentos del humanismo es el existencialismo, es esta capacidad de reconocer al otro individuo y de reconocerme. Entonces, cuando solo estamos sobreviviendo, solo estamos flotando. Y entonces perdemos el rumbo, nos perdemos, estamos perdidos. El choque es cuando nos damos cuenta de que estamos perdidos. El choque comienza cuando reconocemos y miramos hacia atrás y decimos, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo le hice para estar acá? Acá, sobre todo, en esto que no me gusta, que no es para mí, que no estoy feliz, que no disfruto. Y ese es un choque impresionante que podemos tener las personas, ¿no? Sí, las famosas crisis que se dan en las etapas de vida. Claro, creo que las famosas crisis existenciales, tal vez algunas personas los ven como algo negativo, pero no, realmente es algo positivo y es algo que es el choque que nos dice, ¿sabes qué? Hay algo que no nos parece, hay algo que esto no está funcionando, hay algo que no conecta y podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y todas estas personas que se quedan inmersas en las crisis existenciales, porque sí, las hay totalmente, y toda esta parte de no salir y de ahí viene el conformarse con las situaciones, el conformarse con, no, pues es que en mi relación de pareja, pues me siento muy bien, pero hay violencia psicológica y yo no lo sé, o tal vez algunas personas no sepan que están en una relación de violencia, ¿no? Pero todos estos choques son los que nos sirven para ir avanzando día tras día o incluso por etapas, porque también el hecho de pasar a una etapa de una niñez, de la niñez a la adolescencia es otro choque porque son otros tipos de experiencias, son otros tipos de, pues tal vez tus papás te van a ver de una forma, te van a ver de una forma diferente, tus maestros, todas las personas que tienes a tu alrededor, y creo que para esto es, ¿no? Para hacer el impulso, para decirte, necesitas salir de ahí porque esto no está funcionando. Claro, yo creo que la crisis puede ser parte de este instinto que tenemos de decirnos alerta, algo pasa, ¿no? Estás dormida, estás entumecida, algo pasa, despierta, ¿no? Y entonces es cuando comenzamos a lo mejor a tomar decisiones y comenzamos a responsabilizarnos. Incluso decir,
Sí, ya sé que no estoy disfrutando, ya sé que no estoy a gusto, ya sé que estoy llenando expectativas, pero aquí me quedo, es una decisión. Y desde ahí ya avanzaste un poquito, ¿no? El famoso decidir, no decidir, decidir no decidir. es una elección y al final eso ya te da, ya adquiriste como que un poquito más de responsabilidad en ti misma, porque estás decidiendo algo. O sea, ya no solamente estás flotando, ya decidiste que vas a flotar. De ahí estás adquiriendo conciencia. Y yo creo que esta parte de este enfoque o de la terapia humanista es esta parte de que no hay cosa mala o no hay decisión mala ni buena. Es Solo parte de la decisiones. vida, te vas a equivocar, te vas a caer, te vas a raspar, pero está en ti salir y decir, ya, o sea, estuve tantas raspadas, pero ya no quiero tener más. O tal vez sí las quiero tener, pero no con menor, tal vez con menor dolor o con... Es cuestión de decisión, ¿no? Y aquí volvemos al hecho de responsabilizarse. Y creo que esto es algo que es muy repetitivo bueno, en cuestión en el Carl Rogers, era muy repetitivo esta parte de tienes que responsabilizarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer, y no esta parte del tienes, ¿no? Sino que el hecho tan especial La y tan, importancia. la importancia de hacerte responsable y tener, o sea, y de verdad hacer como que los puntos claves y decir, wow, o sea, como que la fórmula secreta de la mayoría de las situaciones es responsabilizarte. Pues sí, la fórmula secreta, nunca la había visto así, pero, pero creo que sí, yo creo que cuando comenzamos a responsabilizarnos de nosotros mismos, ya esos golpes, esos raspones, todo eso, esas caídas que vamos a tener, sí nos van a doler, pero las comenzamos a ver diferentes, ya no las vemos como una caída, sino es una experiencia. Y al final las experiencias que vamos teniendo es lo que nos va forjando, es lo que nos hace ser quienes somos. Gracias a las experiencias que yo he tenido, más allá del juicio de valor si es bueno o malo, ¿no? Gracias a cada una de las experiencias que yo he tenido, hoy por hoy estoy aquí. Hoy por hoy soy como soy. Y no sé si es bueno o es malo, lo que sé es que me gusto y estoy contenta y estoy feliz. Porque cada una de esas experiencias, cada uno de esos raspones, de esos moretones, esas magulladas que me di, me han dado la madurez que tengo el día de hoy. Y entonces eso es lo que nos da el humanismo. Es esto. Y es parte de lo que nos aportaba otro de los pilares, ¿no? Otro autor pilar del humanismo que es Peirce. Los conceptos, por ejemplo, del aquí y ahora. Porque si, a pesar de todo tu pasado, a pesar de todo lo que has vivido, hoy por hoy, ¿qué decides hacer? Ya no se vale llorar a lo mejor porque hace un año me fueron infiel, o ya no se vale llorar porque mi mamá me pegaba de pequeña, o porque me castigaba, no, ya no, o sea, ya lo viviste. Hoy, ¿qué decides hacer con esa experiencia? Y ojo, ahí está, dirías tú, la receta. ¿Qué decides hacer? Hoy, ¿qué decides hacer con eso? Y es lo que Peirce nos decía del aquí y el ahora, ¿no? Y también nos habla de la aceptación, o sea, la importancia igual de aceptar. Pero yo creo que el aquí y el ahora es, es esto, es esto muy, muy tenue que nos da el humanismo, que parece muy sencillo, digo, lo sabes, es muy sencillo, Pero es muy como, fácil, es sumamente fácil hablar del aquí y el ahora, pero llevarlo a la experiencia ya no es tan sencillo como nos dice. sí, yo creo que aquí lo importante es, tiene mucha razón en el hecho de, es bien fácil decir, vive el aquí, hay que estar en el aquí y el ahora, hacerte responsable, pero cuando realmente te haces responsable de todas las circunstancias, y sí, hay algunas personas que no lo hacen porque están
tan cómodos en su zona de confort o en el hecho de que, ¿cómo tú, o sea, cómo yo voy a tener la culpa de lo que tú me estás haciendo? Y no, realmente es el hecho de, wow, o sea, en alguna discusión de pareja que normalmente a veces están peleando o las típicas relaciones tóxicas, que es una violencia total entre los dos, y toda esta situación de cuando es que tú no me haces caso, es que tú estás viendo otras cosas y no me haces caso. En comparación que me digas, oye, mira, la verdad es que me estoy sintiendo así y quisiera que platicáramos al respecto porque pues yo no me siento cómoda en esta situación, ¿no? Entonces es muy diferente a echarle la culpa a todo que hacernos responsables y decir, wow, o sea, sentir el hecho de tener como que la responsabilidad en tus manos, literalmente, de decir, uy, si me caigo, es mi responsabilidad levantarme. Si digo algo negativo, ay, es mi responsabilidad. Que si en cuestión, si ya tengo hijos y y están ahí discutiendo también, o los padres que comentan que yo no sé por qué salió mi hijo así, o no sé cómo o por qué, y toda esta situación de, pues, ¿quién es el espejo, no? O sea, ¿de dónde Claro. está sacando un niño de 7 años? Pues de ti. Y entonces, toda esta parte afecta varias situaciones, ¿no? Primero, nosotros mismos, luego está el hecho de estar ya en una pareja que, si con el hecho de responsabilizarnos nosotros mismos, e ir con otra persona y juntarnos, que no es malo, claro, pero toda esta situación de ir avanzando, constancia, como ya había mencionado, y toda esta situación, yo creo que es algo que si nos aplicamos, lo podemos lograr y decir, ya, o sea, ya estuvo, ya quiero hacerlo ahorita, incluso los que nos están viendo, háganlo ahorita, y de verdad o sea, van a sentirlo, o sea, van a decir, wow, o sea, qué bonito es estar aquí en el ahora y decir, me siento rara o me siento emocionada de estar aquí y escuchando. Entonces, es algo de constancia y práctica totalmente. Sí, definitivamente. Y es que decías algo importante. Me parece que dijiste cuando me caigo, ¿no? Ah, Y desde que reconozco el me caí, me estoy responsabilizando. O sea, es algo sencillo a veces, ¿no? El decir me caí y no me tiraste. Y cuando hablamos de relaciones de pareja, hay una brecha muy, muy grande porque son dos mundos que se van uniendo. Entonces, creo que uno de las principales áreas de oportunidad que tienen las parejas es mejorar la comunicación. Hay muchos factores que distraen y entonces la comunicación se va perdiendo a veces entre la pareja. Y el ejemplo que tú nos decías es que no me haces caso, pero en realidad en algún momento le dijo, oye, quiero platicar, porque si ya le dijiste, oye, vamos a platicar, vamos a hacer esto, y la otra persona no, entonces ya es diferente. Y sí, claro. a veces se cree que la pareja tiene que saber todo lo que yo quiero, o sea, pues es mi pareja, ¿no? Tiene que pensar, tiene que anticiparse a mis pensamientos, a mis necesidades, porque es mi pareja, para eso me eligió. Y sobre todo ahorita que está de moda eso de ser tóxicos, que que muchos están muy orgullosos y muy orgullosas de ser tóxicos, ¿no? De tener la peor relación o de poco a poco ir violentando a tu pareja, porque al final eso es violencia. Estamos hablando de que es violencia, el querer controlar con quién escribe, a qué hora estás conectado, tengo que ver tu teléfono, con quién sales, quiénes son tus amigos, cómo te vistes. Estamos hablando de violencia y no la reconocemos porque normalizamos todo eso. O sea, son los programas que vemos y demás. Pero regresando al humanismo, que en realidad es Sí, lo que me trae aquí el día de hoy, este, el humanismo es muy claro y es muy empático. Todas las personas
tenemos el poder de, no sé si curar sea la palabra correcta, pero tenemos el poder como de encontrar el equilibrio, como encontrar nuestro equilibrio en la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que si bien tenemos este poder, pocos sabemos utilizarlo o pocos sabemos que tenemos ese poder. Y entonces para que yo pueda ver de qué forma puedo llegar a un equilibrio en mi vida, es importante ir a terapia o ir a psicoterapia. Porque esta persona, tu psicoterapeuta, es el que te va a ayudar, es la que te va a ayudar como a despertar, como a quitarte la venda de los ojos, a cambiar la graduación de tus lentes. Y entonces todas estas cosas que tú ves normal, te vas a dar cuenta que no son normales, que puedes ser diferente, que puedes hacer cosas diferentes, que te puedes vivir diferente y sobre todo te vas a aprender a amar de una manera más sana y mejor. Que es lo que... Perdón. Viene. Sí. Ok. Digo que mencionó algo importante, que puede ser el hecho de que a veces creemos que las cosas son correctas cuando en realidad, bueno, no podemos hablar de correcto o incorrecto, porque dependiendo del contexto es pues lo correcto. Entonces, fue esta parte del hecho de figura a fondo que se utiliza en el humanismo, ¿no? Esta parte de la Gestalt, que podemos llegar a terapia y en esta parte los clientes pueden llegar a terapia y decir, hoy quiero hablar de por qué me peleé con mi pareja, ¿no? Por ejemplo. Y empiezan a hablar, pero de repente se dan cuenta que la situación no está aquí, que es la figura, sino que la situación está en el fondo. Y toda esta situación es cuando ahí te das cuenta de lo que tal vez para ti está bien y tal vez está ahí haciendo un ruido tremendo. Sí, claro, porque además cuando llegan a terapia a hablar de algo, cuando llegan en una crisis, por ejemplo, hay una gran necesidad de hablar. Y entonces conforme van hablando y van sacando, podemos decir como toda esta basura, todo esto que va contaminando, esto les ayuda a limpiar, están limpiando su conciencia. Y no hablo de la conciencia como nos venden las religiones, ¿no? Sino hablo de la conciencia de lo que me pasa en realidad, ¿no? El reconocimiento de lo que realmente me está pasando. Entonces, cuando voy hablando del problema o sobre el problema, lo que hago es ir tirando o ir limpiando lo que en realidad pasa, que para nosotros, ya palabras técnicas es lo de figura. Y entonces lo que en ese momento a la persona le está haciendo ruido, conforme va hablando, va descubriendo que en realidad no era eso. Eso es lo que le hizo ruido, pero en realidad eso que le hizo ruido, al ir limpiando, la llevó a lo que realmente le estaba lastimando o le estaba doliendo. Y es cuando entonces el terapeuta puede trabajar contigo. Es cuando entonces ya se puede ir haciendo más cosas, porque ya está reconocido, ya está limpio, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una casa, de un cuarto, para que podamos acomodar, para que podamos decorar, primero tenemos que limpiar. Y ya que limpiamos, ya que vemos el espacio que tenemos, entonces ya podemos decidir cómo vamos a ir poniendo las cosas. Entonces, esta persona que llegó enojada porque tuvo un problema con su pareja, en realidad va a reconocer que el problema o lo que la llevó a terapia no es el problema en sí, sino es a lo mejor una insatisfacción de algo que ella no dijo o de algo que ella dio por hecho, que la persona, su pareja, ni siquiera le dijo. Ella simplemente interpretó, ¿no? Y eso es lo que le estuvo haciendo ruido y eso es lo que le estuvo doliendo, porque a lo mejor se siente abandonada, porque a lo mejor, bueno, es multifactorial, ¿no? Pero entonces es cuando nosotros podemos decidir, cuando la persona ya puede decidir qué va a hacer, cómo acomodar y qué decisiones tomar. Sí, y yo creo que esta parte importante de hacer a un lado todas las situaciones
y volver a organizar como tal vez a nosotros nos gustaría. Y creo que aquí una imagen también que vi que decía que no porque hayas sido criado en una familia tal vez machista o tal vez con violencia o tal vez que no respetaban tus emociones, tú tienes la oportunidad de decidir cómo puedes cambiarlo y si realmente quieres cambiarlo y decir, aquí se acabó, ¿no? Aquí se acabó este ciclo, voy a cerrarlo y a partir de que yo esté a partir de que yo inicie porque al final del día es como iniciar tu nueva vida, realmente, es como el hecho de, ¿sabes qué? No quiero estas cosas, prefiero tomar mis propias decisiones, hacerme responsable de todas las situaciones, trabajar conmigo mismo y decir, órale, vamos a mi nueva vida y esperar, ¿no? Aquí pues es esta parte de saber cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Claro, pero a eso yo le agregaría que esta nueva vida es cómo la quiere vivir, cómo espera esta nueva vida. Y tratar de que las decisiones y la vida que se vaya a pintar sea lo más real posible. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un adolescente que dice, quiero romper patrones, o un universitario que dice, ya no quiero estar en mi casa porque no estoy de acuerdo de que mis papás elijan con quién salir y demás, o me violentan, y quiero salirme de mi casa. Entonces aquí tiene que decidir si te sales, ¿qué puedes hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque esto es parte de, no es simplemente, tomo las decisiones, no son impulsos, son decisiones conscientes. Entonces, si este adolescente o este universitario decide salirse de su casa, ¿sí? ¿A dónde te vas a ir? ¿Cuál es tu alternativa? O sea, ya trabajas para que tú puedas en un momento determinado solventar X cosas. Imagínate entonces que sea un adolescente o un universitario que no trabaje, que no tenga ingresos y que no tenga más familia que sus padres. ¿A dónde se va a ir? Y sí, es Entonces, algo importante, ¿no? Hacer que puedo cambiar mi vida y puedo hacer diferentes cosas, pero siendo realista. Y esto es algo que también tiene el enfoque humanista, ¿no? A ver, tranquilo. O sea, puede sonar de que puedes vivir en aquí, en la hora, hacer varias cosas, pero también no es actuar a la imaginación y decir, pues, no importa, carpe diem, ¿no? El hecho de tranquilidad, ¿no? O sea, también hay de respetar esa parte de, wow, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué hay que saber antes de realizarlo? Y todas estas situaciones, ¿no? Porque al final del día nosotros nos ponemos en la situación que querramos o en la situación en la que volvamos a empezar. claro, yo te decía al inicio, la terapia humanista rescata mucho los recursos que tiene cada individuo. Entonces, parte de esto de tomar decisiones, no hablamos de un impulso, hablamos de decisiones conscientes con los recursos que tiene. Y cuando hablamos de recursos, en este ejemplo del que estamos hablando, serían recursos materiales, recursos económicos y también recursos personales. Pero te decía, si en un momento determinado el universitario no tiene a dónde ir, no tiene dinero, no se va a poder salir de allá. Entonces a lo mejor se va a dar cuenta que la mejor decisión es quedarse allá. Y entonces ahí trabajaríamos con los recursos personales que tiene. Vas a seguir allá, pero entonces tienes que ir midiendo, tienes que ir decidiendo qué tanto te va a afectar a lo mejor los comentarios que ellos digan, porque ellos van a seguir diciendo. A lo mejor es importante que tú les digas el cómo te sientes cada vez que ellos te dicen cosas negativas, pero ten en cuenta que eso no significa propiamente que ellos van a cambiar. Y entonces es regresarles, ¿no? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿En dónde puedes hacer cambios? En mí, yo no puedo cambiar a mi papá, yo no puedo cambiar a mi mamá, yo no puedo cambiar a mi pareja,
Lo que sí puedo cambiar es a mí. Puedo cambiar lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago en mí. Todo lo que concierne a mí es donde yo tengo el control. Y entonces es ahí donde yo puedo generar el cambio. Esos son mis recursos personales. Y eso el humanismo lo rescata mucho. Es el potencial que tiene el individuo de hacerlo mejor con sus propios recursos. No Y con yo lo creo que que me aquí entra, dijeron, claro, perdón. yo creo que aquí entra Abraham Maslow, ¿no? Con su pirámide de la autorrealización, el hecho de las necesidades básicas, que primero es necesidades básicas, que nos dice que hay que cubrir todas las necesidades para llegar a una autorrealización. Y esto es, como antes lo habíamos dicho, es constancia y saber que nos pueden haber muchas situaciones en las que tal vez se nos complique un poquito más, pero al final del día es qué tan capaz o qué tanto yo quiero eso, ¿no? Y yo creo Sí. que aquí algo que mencionaba es que donde me dijo hace unos minutos atrás, donde me dijo, voy a refutar lo que dijiste porque como que aquí no entra el deber, ¿no? Y también esta parte de el hecho de decir tienes que y el deber, o el hecho de decir quieres en contraste el debes, ¿no? Yo creo que aquí Uh-huh. también es algo, un punto, una característica importante de que utilizan estas frases Juego para de hacerte palabras. responsable. El juego de palabras, exacto. Uh-huh. No es lo Sí, mismo decir, no es lo mismo decir debo hacer mi tarea al quiero hacer mi tarea porque me gusta hacerla, porque disfruto hacerla y es muy diferente. sí, la sensación y conforme vas haciendo la actividad es diferente. Pero también hay que, yo creo, y esto es muy mío, yo creo que hay cosas que aunque no querramos, las tenemos que hacer. Y eso no necesariamente implica que lo voy a hacer con la peor actitud, ¿no? Quizá hay tareas que no voy a querer hacer porque no me gustan, pero tengo que hacerlas. Y entonces sí las voy a hacer por obligación, pero yo elijo de qué manera o con qué actitud voy a hacerlas. Porque si ya de todas formas las tengo que hacer y voy a estar refunfuñando mientras las hago, pues mejor no las hagas, pero asume las consecuencias, ¿no? Entonces, si ya de todas formas lo vas a tener que hacer, ¿para qué te enojas? Disfruta el proceso. Hazla bien, hazla rápido y ya después disfrutas de que ya no tienes ese pendiente. Entonces, hay momentos donde se aplica el tener, el deber, pero en terapia, propiamente en terapia, ahí sí es un juego de palabras, del tener y querer. Porque cuando estamos hablando de elección, cuando el cliente tiene, no tiene, cuando el cliente va decidiendo qué hacer, es lo que quiere. Tiene esas decisiones, esas elecciones van de la mano con lo que quiere hacer, porque si sigue eligiendo lo que debe de hacer, entonces aquí es un proceso diferente. Es ir tomando conciencia de que terminas, que sigues a lo mejor cumpliendo esos estereotipos. Y no es que esté mal, simplemente es que estás eligiendo continuar con los patrones el Y yo tiempo creo que que el cliente quiera. sí, totalmente el hecho de también el tiempo y cómo lo quieras hacer y esta parte de la mejor actitud influye bastante. Y yo creo que aquí algo importante es que saber este enfoque, qué características tiene, ¿no? Ya hablamos de la responsabilidad, hablamos de la coherencia, de el aquí y el ahora, creo que es bien importante, La y aceptación incondicional. la aceptación incondicional. Y que esto es lo importante, ¿no? Saber reconocer en qué momento de mi vida necesito ayuda profesional y que, claro, hay muchos otros enfoques, pero es como el que más te adaptes y con el que más quieras, con el que más te sientas cómodo al final del día. Claro, es con el que te sientas cómodo tú como cliente, hablando de las personas que en un momento determinado no tienen los conocimientos básicos o que no ejercen la terapia, que no son psicólogos, pues. Así Entonces, es.
es con el que es importante que al menos en una ocasión ir a terapia. Yo creo que sí, al menos ir por la experiencia. Si no lo quieres ver, no sé, si dices que realmente no lo necesitas, que está todo bien en tu vida, me da mucho gusto. Y si las personas que nos están viendo, por ejemplo, piensan que todo está muy bien en su vida, me da muchísimo gusto y yo les creo, no tengo por qué dudar de lo que ellos dicen. A, aún así, yo creo que sería importante ir a terapia al menos una vez por la experiencia o por la anécdota si quieren, ¿no? Pero sería importante al menos una vez para que digas, ah, ya sé lo que es una terapia psicológica, ya sé lo que es una terapia humanista, pero no la necesito, estoy bien, de verdad estoy bien. Y ya, simplemente dejarlo. Es lo que yo Esta es la hablaría. parte, gracias, y esta es la parte importante en el hecho de que aprendamos a reconocer lo que nos gusta y lo que no nos gusta y decir, pues es que este enfoque no va conmigo, prefiero el cognitivo conductual, prefiero el psicoanálisis o prefiero el conductismo, porque esto no va conmigo. Entonces, también importante saber reconocer qué es lo con lo que no me siento cómodo y qué es con lo que realmente pues no va a mi personalidad. Claro. Y pues de nueva cuenta le agradezco mucho que nos hayan acompañado a nuestros espectadores y a usted que se haya tomado el tiempo, que pues en esta parte de que se haya adaptado el tiempo para que nos viniera a hablar sobre este tema. Y pues queda la invitación abierta por si nos quiere volver a venir a enseñar otro tema. Con mucho gusto la aceptamos aquí y le damos todo el amor que se merece. eh, Muchas gracias, maestra. Espero que buenas noches o buenas noches para nuestros espectadores. Y pues que tenga una linda noche y le agradezco de todo corazón que nos haya venido a hablar de esto.